Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre Doctor Strange, el hechicero supremo. Ahí cuando vayan llegando, por favor, manden un mensaje por escrito para saber que todo funciona bien, que me escuchan adecuadamente. Dejen rápido, comparto el episodio y pues mientras rápido mis anuncios parroquiales. Recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Antes daba algunos episodios en sábado, ya no se va a poder en sábado, sino en viernes. Este viernes no hay. Creo que ya se va a regresar a lo de episodios de regalo solo una vez al mes. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando. Ese es más como clase de coaching. De hecho, yo soy coach, doy el servicio de coaching personalizado. Entonces, quien lo elija se puede comunicar conmigo y agendamos su sesión o sus sesiones para trabajar todo aquello que no les permita hacer su mejor versión, o si no lo tienen claro, identificamos los bloqueos y los trabajamos. Ya casi acabo para compartir, un segundo más. Y pues les recuerdo que cambié un poco la dinámica del programa, espero que les guste como es, y que también les recuerdo que al rato subo una encuesta y ahí la que tenga la mayor cantidad de votos es la que doy el siguiente análisis de mensaje de películas. Bueno, pues vamos con todo. Como les decía, vamos a hablar de Doctor Strange, el hechicero supremo. Y entonces la ancestral le advirtió a Caecilius que llevarse ese hechizo solo le causaría mal. Y aún así, este escapó con el hechizo, aunque en la huida perdió varios hombres. ¿Cuántas veces tus padres o personas que tal vez a veces ni siquiera son mayores que tú, pero recorrieron ese camino, te advierten que no es el correcto, que ya lo vivieron, ¿no? Y aún así tú lo tomas. A veces es el ego, a veces la soberbia, a veces dirán pues que tú tenías que vivir la experiencia, ¿no? Pero bueno, cuando trabajas en ti y adquieres la suficiente humildad, aprendes que hay lecciones que no es necesario que aprendas desde los golpes. Y lo vamos a reafirmar con otro de los mensajes más adelante. En una operación empezaron a comentar de una canción y era tanto el conocimiento de Stephen Strange sobre las canciones y de que cuándo salieron y todo eso, que pues uno de los que estaba ahí en la operación le dice, pues ¿cómo le haces para guardar tanta información inútil, no? Y pues creo que ese comentario no solo es grosero, pero sino también es relativo, porque pues eso depende lo de la información inútil de nuestros modelos mentales y lo que nos apasiona a cada quien. Lo que para ti puede parecer información inútil, para otros es información que necesitan en su vida. Para ti información que es esencial en tu vida, para otros es información inútil. Así que no juzgues la información que otros acumulan en su cabeza como inútil, porque tal vez para ellos no lo es. Luego, Christine puso la regla de Strange, que consiste en no salir con colaboradores. Y bueno, le puso Strange porque con él había salido y se dio cuenta que no era una buena idea. O sea, Strange era un excelente doctor, pero es egocentrista rayando en un narcisismo. Así que ahora Stephen le acababa de invitar a una conferencia que él daría y le quiso decir, no, pues acompáñame, acuérdate que cuando ibas conmigo nos divertíamos mucho. Entonces la para en alto Christine le dice, no, tú te divertías mucho, Stephen. No pensabas en los dos, solo pensabas en ti. Y bueno, pues recuerden que en las parejas, pues no siempre nos va a divertir lo mismo que a tu pareja, ¿no? Pero es importante por eso que el tiempo que pasen en pareja les divierta a ambos, o que queden claro que cuando no, pues son excepciones, que por ejemplo puede ser que algún género de película no te guste y dices, ok, voy a ver esa película en específico contigo, pero no quiere decir que nos la vamos a pasar viendo películas de ese género que no me gusta. Y ese es como un ejemplo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, también puedes acompañar a un lugar que no te agrada tanto, pero es ok, queda claro que es como una excepción, porque si no es estar siempre haciendo lo que a ti no te agrada, no se trata de eso, sino es como compartir las actividades que sí y pues respetar también las actividades que no te gustan y que las haga en su espacio tu pareja. Creo que andas por ahí, Midge, andas por ahí, saluda. Bueno,
Más que nada para que sepas si te están llegando, si me escucho bien, si llega todo correctamente, ¿vale? Me avisas. Y bueno, Stephen sufrió un terrible accidente donde perdió la sensibilidad de sus manos. Y esto se debió a que estaba hablando por teléfono, pero no solo hablaba, sino que le mandaron unas radiografías de un paciente y se le ocurrió voltear para verlas. Pues obvio, pues al tener sus ojos hacia abajo, pues no pudo ver qué estaba pasando, tuvo como un roce con otro coche y pues de ahí se cayó como un precipicio y tuvo ese terrible accidente, ¿no? Yo afortunadamente no he tenido ningún accidente por usar el teléfono al volante, pero es un poco lo que les decía. No fuerza, tú necesitas vivir esa lección fea para aprender una enseñanza. Pues yo de varios conocidos sí conocí que tuvieron accidentes por contestar llamadas, por estar ahí con el celular mientras manejaban. Entonces, pues yo por elección propia, por eso es que digo, no, yo no contesto ninguna llamada mientras manejo. Y pues sí, ya cuando llego a algún destino o pues un lugar donde me paro, pues ya checo y regreso la llamada. Pero mientras voy manejando, no contesto a nadie. Y dice Mitye, excelente se escucha, saludos. Muchas gracias Mitye, que estés muy bien, un abrazo. Recuerda que son bienvenidas todas tus dudas, comentarios, preguntas. Recuerda que no hay preguntas tontas, simplemente hay gente que se la pierde por no preguntar. Y bueno, ahí estaban platicando, bueno, discutiendo Christine y Stephen, y Christine le estaba buscando hacer entender que lo suyo era una manía, que no había medicina alguna que pudiera arreglar sus manos. Y también le buscaba hacer entender que si su trabajo como doctor podía encontrar otras cosas que le dieran sentido a su vida. Y Stephen, que era como esos animales heridos, pues atacó y pues le dijo despectivamente, pues si se refería a eso de que encontrar cosas que le dieran sentido a su vida, se refería a ella misma. Y pues Christine, obvio que pues se molestó, le dijo, es el momento de que te disculpes. Y no solo no se disculpó, sino que la corrió. Y bueno, ahí ella no es que se lo tomara personal, pero sí le dijo, me rompe el corazón verte así, ¿no? Y pues sí eligió irse. Y creo que es muy humano. A veces se juzga muy feo a las personas que se van en esas situaciones como Christine. Pero pues es que hay que entender también, o sea, no puedes apoyar a quien no elige ser apoyado ni a quien elige ser salvado. Y pues usualmente es lo que sucede es que te terminan hundiendo contigo y pues termina hasta peor todo, ¿no? Y pues si eso lo hubiera pues, pasado posiblemente a Christine si se quedaba ahí con Stephen. Y pues creo que fue la decisión correcta irse. Que aparte Stephen lo corrió. Luego, cuando estás claro en una meta, a veces la respuesta te lleva por caminos inesperados. Stephen fue con Jonathan Punk Bob, quien le comentó que él se sanó en Camartac. Entonces, pues se fue para allá, pero pues cuando estaba cerca de ese lugar no lo encontraba y preguntaba a diestra y siniestra, pues ¿dónde está Camartac? Y nadie le podía dar respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Luego tuvo un incidente en que lo trataron de asaltar y llegó una persona que no solo fue su salvador, sino que le dijo que lo podía llevar a Camartac. Por eso le digo, a veces llegan las respuestas por caminos inesperados. Luego, hasta las personas que somos eternos aprendices, a veces no estamos listos para asimilar cierta información. Y pues al menos en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Stephen renegó que lo harían sanar con el poder de la fe. La ancestral le recordó que siempre había querido conocer y distinguir más, pero al darse cuenta que sus conocimientos se podían expandir en modos que no imaginaba, Stephen rechazaba la posibilidad, al menos en ese momento, ¿no? Y pues bueno, que cierto conocimiento sea totalmente ajeno a ti, no lo hace incorrecto, sino simplemente, como lo repito, a veces es que no estás listo. Y yo lo he dicho, a mí se me ha pasado, hay veces que hay conocimiento que no estaba listo como para asimilarlo, pero por eso he aprendido mucho lo del quinto acuerdo, es ok. Soy escéptico, pero aprendo a escuchar, entonces pues ahí lo dejo como en un cajón y a veces cuando llega información adicional o cuando pues llegan experiencias en mi vida que me ayudan, ahora sí entender ese conocimiento como lo dejé en el cajoncito, pues ya lo puedo tomar, ya me hace clic. Y algo parecido va a pasar con Stephen.
Luego, Mordo le dijo al ancestral que ella le había dado el poder para derrotar a sus demonios y vivir en concordancia con las leyes naturales. A lo que el ancestral le contestó que los demonios nunca se van, solo aprendemos a manejarlos. Y sí, así es con nuestras heridas y con nuestras sombras, nunca desaparecen por completo. Cuando tú dices, no, yo ya acabé con mi sombra, pues nomás te estás dando tole con el dedo. Y de hecho, pues sí hay heridas que son tan fuertes que siempre se mantienen presentes. Por ejemplo, ojalá nunca lo llega a ver, pero por ejemplo dicen que es muy fuerte esa herida cuando un padre pierde un hijo, que es algo que nunca terminan como de sanar ese dolor, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedes es manejarlo en el sentido de dejarle de ceder tu poder a esa herida. Y pues sí, bueno, en el caso de las sombras, que dejar de resistir tus sombras y aceptar que siguen siendo parte de ti. Luego, cuando Stephen le preguntó al ancestral, dadas las circunstancias de sus dedos, cómo podían lograr algún día hacer correctamente los hechizos. Entonces el ancestral le preguntó cómo podía él hacer operaciones tan complejas como la que realizaba de la columna vertebral y todo eso. Entonces pues Stephen le contestó pues que con años de estudios y de prácticas. Y entonces pues le hizo así el ancestral, ¿no? Y me gustó eso, que el ancestral no le dio una respuesta viniendo de ella, sino mediante una pregunta poderosa llevó a Stephen a encontrar su propia respuesta. A la pregunta que le había hecho, pues realmente Stephen se dio la respuesta, ¿no? Y lo que luego le he dicho que, por ejemplo, hacemos mucho en el coaching, que, bueno, al menos en el coaching ontológico, que buscamos que el coachee, mediante preguntas poderosas, encuentre sus propias respuestas, que fue un poco lo que hizo aquí la ancestral con Stephen. Luego, Stephen estaba frustrado que no lograba ningún hechizo y culpaba a sus dedos. Y no es el mismo mensaje, pero es complementario. Entonces, la ancestral le mostró que el maestro Hamir, quien no tiene una mano y que hacía con facilidad un hechizo. La ancestral explicó que un río no lo golpeas hasta someterlo, pues es imposible, por más que lo golpees no te vas a someter a un río, ¿no? Debes rendirte ante la corriente y usar su poder como si fuera tuyo. Para alguien tan metódico como Stephen, esto no tenía sentido porque está acostumbrado a seguir una estructura. Pero el ancestral le explicó perfectamente lo que es fluir. Ok, haces tus planes, pero en esos planes sobre la marcha te adaptas a las circunstancias y al impacto que tengas de otras personas. Y pues cuando se requiere, pues modificas dichos planes sobre la marcha. Luego dice Alejandro, saludos yo. Muchas gracias Alex, un fuerte abrazo. Saludos a Marianor, a Abril y a Jess. Y bueno, Mordo y Kwon regañaron a Stephen que estuvo a punto de romper el tiempo. Y él se justificó que los posibles peligros debían venir antes del hechizo. O sea, deberían poner precauciones antes del hechizo, ¿no? Y a lo que sí y no tiene razón. Por un lado, pues sí sería ideal que si eran tan fuertes esos hechizos para, por ejemplo, el que puso él podía romper el tiempo, pues le hubieran puesto precauciones, ¿no? Pero también este incidente se debió a su voraz hambre de conocimiento. Él ya ni estaba siguiendo las guías y pues por su elección propia leía y leía libros y en este caso hasta se puso a hacer hechizos cuando pues todavía digamos que en su entrenamiento no le correspondía. Luego, cuando Stephen confrontó a Caecilius por las vidas que ha tomado, él se justificó que son insignificantes, partículas momentáneas en un universo indiferente. Y pues era lo que les había dicho, por eso les había dicho que Stephen rayaba en lo narcisista, pero no era narcisista, porque eso sí es algo común en los narcisistas. Ellos cosifican a las personas, como hizo Caecilius que decía, son partículas momentáneas, o sea, los narcisistas pues dejan de ver a las personas como seres humanos, las utilizan mientras les son útiles y cuando esas personas les dejan de ser útiles, las botan o dejan que se vayan y pasan a la siguiente víctima. Y bueno, a veces las personas no están listas para la información que les compartes y no te queda más que soltar o fluir.
Después de que Christine operara exitosamente a Stephen, este le intentó explicar qué hacía con la ancestral y sus seguidores. Christine solo entendió que Stephen se unió a una secta, pero por más que Stephen le explicaba que no era así, pues bueno, entonces pues eligió fluir. Cuando le comentó que tenía que irse, pues le dijo, pues sí, me voy a ir a una reunión de una secta, y pues no iba a ninguna reunión de una secta, iba pues nuevamente a ver qué había pasado con Carl Sirius y sus seguidores, con los desmanes que estaban haciendo en los santuarios. Aferrarnos a nuestro observador y a nuestros modelos mentales nos impide comprender el observador y modelos mentales de otros. Eso pasó en una discusión entre Stephen, quien discutía que en su formación como doctor aprendió a proteger vidas, no a tomarlas. En cambio, Mordo, pues que ya llevaba rato siendo hechicero, combatiendo fuerzas de mal, pues le había dicho que pues, para él ya era algo normal de tomar vidas de los contrarios, y le decía que Stephen que era un cobarde, ya que pues el único camino era acabar con las vidas de Carl Sirius y sus seguidores, antes que ellos abrieran las puertas a Dormammu. Y bueno, pues en esta discusión cada uno se quedó aferrado a su observador y a su modelo mental, al menos en ese momento. Y de cierto modo sí se quedaron así. Pero pues luego veremos que sí eligieron jugar en equipo. Stephen dijo que su miedo al fracaso es lo que lo llevó a ser un gran doctor. La ancestral le explicó que eso también, y con su arrogancia y su miedo, retuvieron su grandeza. O sea, sí lo ayudaron a ser un gran doctor, pero retuvieron su verdadera grandeza. Que él requería aprender la lección de dejar de pensar solo en él. Le explicó la decisión que tomó Pangborn de utilizar magia día y noche para caminar, pero que al elegir eso, él eligió no tomar el camino de un propósito aún mayor. Que lo mismo podía pasar con Stephen y sus manos, y que ella lo iba a respetar. Que podía retomar su vida, pero que pasaría que el mundo perdería una gran luz por ello. Y en ese momento pues era una gran decisión para Stephen y muy difícil, porque en teoría pues él buscó todo esto para sanar sus manos y volver a ser doctor. Entonces le dijeron, sí puedes tener todo eso, pero date cuenta que posiblemente pues te necesitemos más como hechicero. O sea, no solo el mundo, el universo te necesita más como hechicero que como doctor. Y dice Conejo, ya llegué. Perfecto, Conejo, pues bienvenidos tus comentarios, tus preguntas, todo, ya sabes. Dale con todo, con confianza como siempre. Luego, la ancestral le explicó a Stephen que Mordo necesitaba la flexibilidad de Stephen y que Stephen necesitaba la fortaleza de Mordo. Sobre todo la fortaleza por lo mismo que pues Stephen ahí era newbie, y como le decíamos, Mordo pues ya tenía rato de ser hechicero. No era tanto que Mordo fuera mejor que Stephen, pero pues en ese momento sí, porque tenía mucha más experiencia y pues él apenas estaba en sus pininos, ¿no? Entonces, bueno, que solo juntos podrían detener a Dormammu. Stephen le dijo que no se sentía listo. Pues ahora sí reafirmando lo que decía la ancestral, ¿no? Entonces la ancestral le explicó pues que nadie está listo jamás, que no se nos permite escoger el momento. Y sí, pues muchas veces en la vida es así. Muchas veces las buenas oportunidades llegan cuando aún no tienes todas las herramientas. Y pues de ti depende tomar esas oportunidades dando saltos al vacío para avanzar tus pasos evolutivos. Entonces, pues sí, en la mayoría de las oportunidades no vas a estar realmente listo. Es en mayor o menor medida dar ciertos pasos al vacío. Entonces, sí, se lo he dicho que ahí se requiere un equilibrio en siempre seguir consiguiendo herramientas, competencias, recursos y todo eso. Pero pues nunca vas a estar totalmente listo porque pues por más que te prepares mentalmente y con prácticas, pues ahora sí hasta que le entres al tiro, pues es cuando ya sabrás que sí estuviste listo. Luego Isfaf, y ella ya sabía que iba a ser el hechicero supremo. Recordemos la visita de Hulk en Endgame. Sí, no me acuerdo mucho de eso. Sí me acuerdo que pasó porque la ancestral en algún momento le hace lo de empujarlo y quitarle la sombra astral a Stephen, y en Gaming le hace algo parecido a Hulk, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. Ella también ya se había dado cuenta de que Mordo, aunque era muy bueno, Mordo no iba a perdonar que el ancestral usaba como las fuerzas oscuras
para alargar su vida, que lo vamos a ver también en uno de los siguientes mensajes. Pero sí, digamos que pues Mordo en cierto sentido era, perdón, también un buen candidato, pero pues él pues al final va a elegir no seguir ya malas enseñanzas. De hecho, pues sí, ya que al final cuando ganan pues le dice eso, y todavía se ve en la escena final que él busca a Pangor y le quita su magia. Entonces pues esa magia que Pangor usaba para hacer para caminar, pues lo deja inutilizado y pues lo deja ahí tirado sin poderes, sin magia. Dice la gema del tiempo. Ah, sí, buen punto. Pues esto obviamente no es el ojo de Agamotto, pero pues me puse más o menos como para simular. Y pues bueno, pues es un sol. Entonces pues al final. Y dice, como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Yo digo que a veces y depende, pero bueno, algo hay de eso, ¿no? Que si te refieres a lo del ancestral, pues sí. Lo voy a explicar en los mensajes de que ella sí era necesario y no es que quisiera ser inmortal. Sí lo explico aquí en el mensaje. En el análisis, pues. Y creo que va precisamente ahorita en el mensaje que voy a explicar. Al despedirse el ancestral, explicó Stephen, a la vida le da sentido la muerte, la noción que tus días acabarán. Y yo coincido con ella. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. De hecho, como les decía, tanto Caecilius y Mordu interpretaban que el ancestral estaba usando la dimensión oscura para volverse inmortal. Pero no, ella no quería ser realmente inmortal. Ella ya tenía claro que en este momento en que Caecilius le dio un golpe mortal, iba a morir. Y ella no estaba tratando de evitarlo. De hecho, esta explicación empezó precisamente porque le decía a Stephen, pues evita la muerte, hay que buscar la forma de que no te mueras. Y ella no, ella ya había aceptado, ella ya estaba en aceptación. Aquí se acaba mi momento, ya no es mi momento de hacer hechicera suprema. Y pues ahí nomás deja claro que pues sus discípulos les correspondía combatir el mal. Y en ese momento pues sí, también hay que aclarar que en ese momento todavía no era Stephen el hechicero supremo, porque pues también como les dije, le decía vas a combatir con Mordo juntos contra Dormammu. Pero pues les repito, al final, ya después de que Stephen vence a Dormammu, pues ya Mordo dice, no, yo ya no quiero seguir este camino, y todavía le sale esa escena extra en la que pues va y le quita sus poderes a Pangor. O sea, sí hasta como que se cambió de bando. Y pues sí, pues realmente ya de los que quedaban, pues solo Stephen. Porque también aparte, pues muchos hechiceros murieron porque los estuvo matando Caecilius. Entonces, pues también por ahí, de cierto modo, le abrió el camino indirectamente. Pero sí, como te decía, o sea, sí era un poco eso del fin justifica los medios, pero por eso era importante aclarar, la ancestral no estaba buscando ser inmortal. Ella alargó su vida el tiempo que ya había checado que era necesario hasta que llegara el siguiente hechicero supremo. Que les repito, ahí no había dejado que iba a ser Stephen, pero pues sí. Entonces, bueno, Stephen le recordó a Christine, o sea, teniendo una plática, que ella le había dicho eso, ¿no? Que pues el no tener sus manos no era necesariamente el fin, que también podía ser un comienzo, ¿no? Y él le replicó que sí, que hay otras formas de salvar vidas, que la suya era una difícil y más extraña, ¿no? Y pues sí, en este momento es en el que Stephen tomó una decisión diferente a Parvon. Se olvidó lo de enfocarse en sanar sus manos y regresar a su vida como médico, no. Ahí Stephen decidió salvar vidas de los humanos por medio de la magia, combatiendo las fuerzas oscuras de la magia como Dormammu. Y pues como bien dijo Fabiola, pues pronto, no queda claro en qué momento, pero al menos en la película en ese momento no se convierte en el hechicero supremo, pero cuando, como bien dice, para cuando vemos en Endgame, él ya es el hechicero supremo. Y algo que también, para que quede más claro, él es la otra escena extra. Una es en la que Mordo está atacando a Parvon y le queda su poder. La otra escena es él platicando con Thor, y sí como que dejando ahí como esos límites de que, a ver, ¿qué onda con Loki? ¿Por qué está acá? Ah, es temporal, tú lo vas a cuidar, como dejando claro que él sí es el protector de la Tierra, que de hecho pues es como una de las mayores labores del hechicero supremo, ser el protector. Y pues fue parte también de lo que le había dicho Wong, que en ese lapso que no hubo hechicero supremo, pues todo el multiverso iba a estar atento de que hubo un lapso en que la Tierra se había quedado sin el protector de la Tierra, que era el hechicero supremo. Y bueno, vaya que Stephen dio un salto cuántico. Antes era todo sobre él, pero para detener a Dormammu,
encerró a ambos en un bucle del tiempo. Y no era cualquier cosa, porque en este bucle del tiempo, pues todavía como que lo estaba retando Dormammu. Le dice, vas a sufrir muertes infinitas de Stephen. Y él respondió, pues que estaba dispuesto a pagar ese precio, si con eso mantenía vivos a los demás en la Tierra, ¿no? Y sí, o sea, ahí ves varias escenas y mínimo lo mata como 10 veces, pero gracias al bucle del tiempo se puede decir como que renacía o algo así. Y entonces pues le dejó claro que pues él podía seguir infinitamente si no cedía, ¿no? Y entonces pues hubo un momento en que se harta Dormammu y pues le insistía, le quiso manejar, es que nunca me vas a vencer. Y ahí nuevamente le dice a Stephen, pues no importa, si nunca te venzo, yo voy a aceptar eso. Pero pues mientras sigamos en este bucle, tú seguirás siendo mi prisionero. Y al darse cuenta que de cierto modo, por más que ganara Dormammu, también seguía perdiendo, pues accedió al trato. Y que el trato era ese, de que pues se iba a ir de la Tierra, pues iba a llevar a sus seguidores y pues prometía ya nunca volverla a atacar. Y así es como pues venció Stephen a Dormammu. Y pues iba a ser como un gran paso que les repito, aunque en ese momento no queda claro ver qué es el hechicero supremo, pues pronto lo sería. Entonces pues bueno, ya son todos los mensajes que encontré de la película. No sé si tengan más dudas, comentarios. Tú, Conejo, que estuviste ahorita participativa, no sé si tienes algún otro mensaje que comentar antes de que vayamos cerrando. Entonces, estuvieron interesantes los que estuviste diciendo. Por ejemplo, sí, yo no había aclarado que el ojo de Agamotto pues era una de las gemas del tiempo, que sí se lo aclara Wong, porque justo después de que vencen a, ¿cómo se llama?, a Dormammu, a Garry como que lo guarda, y le dice Wong, sí, es mejor que lo guardes ahorita porque estabas usando una gema del infinito y pues Stephen no sabía qué onda, ¿no? Pero sí. Entonces, pues bueno, les repito, no sé si tengan más dudas, comentarios, y pues este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Al rato recuerden que subo una encuesta y pues ahí pues va a estar interesante. Recuerden que está la de Avatar, El Camino del Agua, va a estar Guardianes de la Galaxia 2. Estoy viendo que posiblemente meta ya Flash, aprovechando que ya está en streaming. Entonces pues va a estar muy buena. Recuerden que está la de La Razón de Estar Contigo 2. Pues bueno, muy buenas opciones. Les recuerdo que el lunes tengo el programa Reflexionando, que ese es más como clase de coaching. Les recuerdo que soy coach, que lo elija se puede comunicar conmigo, agendar sus sesiones. Trabajamos todo aquello que no les permita ser su mejor versión, o si no lo tienen claro, identificamos los bloqueos y los trabajamos. ¿Vale? Pues bueno, pues me voy despidiendo. Muchas gracias, un beso y que estén muy bien.